yo puse en el libro, en Facebook, y tanto en Facebook como también en WhatsApp, que si realmente nos sentimos un poco desanimados, decaídos por esta pandemia, por todo lo que nos está sucediendo alrededor, la única fuente verdadera para fortalecer nuestra fe, tanto sobre nuestra seguridad de la salvación, de nuestra relación con Dios, eh, y también para darnos esa seguridad en nuestra relación con Dios y en todas las experiencias que vivimos en esta vida, está en la palabra de Dios. La seguridad está en la palabra de Dios. Y justamente bienvenida a nuestra hermana que se ha conectado, que dice Stevens Elsa. Bienvenida, hermanita, para gócese con nosotros en algún la palabra para que nos dé el saludo, ¿ok? Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, entonces, como decía, la única fuente verdadera para darnos la seguridad en todo momento, en tiempos de paz, en tiempos de guerra, en tiempos de dificultades, en tiempos de enfermedades, en todo tiempo, es la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia estamos determinados, comprometidos a pedirle al Señor que nos ayude a ser muy cuidadosos en la manera en que nosotros entendemos la palabra para poder enseñar. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que es la palabra de Dios, es la Biblia, junto con la obra del Espíritu Santo, la que hace todos estos milagros en nuestras vidas, tanto dándonos paz como guiándonos en la vida, dándonos entendimiento, transformando nuestras vidas. Entonces, peguémonos a la palabra de Dios, y si hay algo que no entendemos, dígalo, pregunte con toda confianza, porque para eso es este tiempo. Así que bienvenidos a todos, y vamos a continuar el libro de Romanos. Yo le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 4. Vamos a empezar desde el versículo 13, ¿ok? Desde el versículo 13. Así que quisiera darle el micrófono a la hermanita que se conectó ahora último, Steven. Si nos da alguna referencia, primera vez que la veo aquí, por favor, denos alguna referencia, invitada por alguien, cuéntenos, la oímos. A ver, ponga su micrófono. Bueno, yo estoy invitada por su mami, creo, Vilma Pajuelo. Ah, ok. Soy amiga de Vilma. Qué bien. Bueno. Y de Silvia. Ah, muy bien, qué bueno. Bienvenidas. La verdad es que cuanto más personas se unan, gloria a Dios por eso. Y qué bien que la hermana Vilma, que es mi madre, sí, la ha invitado. Qué bueno. Así que bienvenida. ¿Eh? Muy bien, gracias. Bien, vamos a dar entonces los versículos bíblicos para que cada uno lo pueda leer, ¿ok? Vamos a empezar. Yo le voy a pedir entonces a Silvia que nos haga recordar, leyendo el capítulo de Romanos, capítulo 4, versículos del 1 al 3, que resume lo que hemos aprendido anteriormente. Y le pedimos a la hermana Stevens que si nos puede, si tiene la Biblia ahí a la mano. No, ok, está bien. Entonces, por el día de hoy usted va a estar de oyente. Muy bien. Y cualquier cosa que quiera participar dentro de lo que estamos hablando, siéntase libre, levante la mano y ponemos el micrófono para que usted lo diga. Vamos a darle a Nole entonces. Nole, tú vas a leer Romanos 4, versículos 13 y 14, que son los versículos que vamos a estudiar hoy. Luego, le voy a pedir a mi hermana Lourdes, Gálatas, capítulo 3, versículos del 7 al 9. Mi hermana Ángela, ayúdeme con Juan, capítulo 8, versículo 56. Y luego vamos a pedirle a Teresa, Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Y luego le voy a pedir a José que lea, yo voy a leer Efesios 2 del 4 al 10, anótenlo como quiera, Efesios 2 del 4 al 10, y luego voy a pedirle entonces a José
que lea Romanos 4, versículos del 15 al 17. Entonces, eso es lo que vamos a leer por ahora, ¿ok? Así que vamos a tener un tiempo corto, posiblemente, porque no son muchos versículos los que vamos a mirar del capítulo 4. Pero bien, empecemos entonces. A ver, mi hermana Silvia, recuérdenos, porque los primeros versículos del 4 nos dan un resumen de lo que hemos aprendido la vez anterior. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Por qué si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios? ¿Por qué? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Amén. Muy bien. Entonces, claramente lo que hemos visto del comenzar el capítulo 4 es que nos pone muy en claro, Pablo, nos pone muy en claro que Abraham no es considerado justificado. Vamos a ponerlo en los términos quizás más entendibles. Abraham no es considerado un buen hijo de Dios, un perfecto hijo de Dios, un santo hijo de Dios, o un creyente verdadero delante de Dios por las obras de la ley. No es por eso que se le considera a Abraham un hijo de Dios verdadero por la ley. A él se le considera un hijo verdadero de Dios, lo aclara Pablo, ¿verdad? Lo dice claramente, y voy a leer Nueva Versión Internacional, que quizás está más elaborada en nuestro español moderno. Dice claramente, entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Pablo está hablándole al pueblo, ¿no? A los oyentes o a los que van a leer esta carta. ¿Qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ya sabemos que justificado quiere decir que ya no tenemos una deuda con Dios, porque alguien ha pagado esa deuda que nosotros no podíamos pagar. Nosotros no podíamos pagar la deuda del pecado. ¿Por qué? Porque todos nacimos pecadores, de acuerdo al texto bíblico. Pero Cristo ha pagado la deuda por nosotros, por lo tanto, eso se llama ser justificado. Abraham no recibió, no pagó su deuda como pecador por obedecer o por hacer las obras de la ley. Él la recibió por creer en Dios. Entonces nosotros por creer en Cristo hemos recibido la justificación, que es el pago de nuestra deuda, ya está saldada, porque por nuestros propios medios no podíamos pagar. Entonces, que no nos olvidemos eso, porque eso continúa en el capítulo 4. Y ahora le voy a pedir al hermano Nole que nos lea los versículos 13 y 14 de Romanos 4, 13 y 14. Si puedes poner ahora sí tu micrófono. Ahora sí. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Muy bien. ¿Qué podemos opinar de eso, mis hermanos? ¿Qué podemos hablar sobre eso? Si quieren, yo leo otra vez para que ustedes vayan reflexionando y a ver qué opinión tienen ustedes sobre eso. 13 y 14 dice, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. A ver, ¿quién quiere opinar? Hay varias cositas ahí, pero
¿Qué podemos decir de eso? Cualquiera. Levante la mano y puede hablar. Carlos quiere opinar. Y después Lourdes también levantó la mano. Ángela también. Muy bien. ¿O no, verdad? Ah, no, Lourdes no fue. No, pero nada. Bueno. ¿Puedo comentar? ¿Qué opinamos? A ver, opinemos entonces. Que me suena muy consistente al mismo Pablo, que en Gálatas 2:21 dice que no por las obras de la ley es que somos justificados, porque si fuese así, entonces Cristo murió en vano. Entonces, o sea, bastante consistente que suena Pablo en esta carta y la carta a los Gálatas. Muy bien. Ángela. Sí, Dios le bendiga. El texto lo habla claramente aquí cuando él dice que no fue por la ley que se le tomó como justo a él, sino por medio de la fe. Porque entonces él se iba a gloriar de que con su propio esfuerzo él consiguió todas las cosas que él consiguió. Entonces, por medio de la fe, su justificación. Muy bien. Aquí hay algo interesante, mis hermanos. Y si no hay alguien más que quiera opinar. Pero acá hay algo interesante. Miren el versículo 13. El versículo 13 dice claramente, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. No es por la ley. Recuerden que estamos hablando de Abraham. Todavía no había aparecido en este mundo Moisés, porque a Moisés se le dio las tablas de la ley, de los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Pero antes está Abraham. Abraham, por supuesto que conocía de Jehová, conocía de Dios, y el pueblo hebreo recién se estaba formando y estaban viviendo bajo ciertos lineamientos que Dios mismo les daba, pero todavía no estaba elaborado la ley de la cual Dios les iba a mostrar a su pueblo. Entonces, no es por la ley que Abraham recibió la justificación. Y aquí podríamos hablar un poco de la doctrina católica. No para juzgar la doctrina católica, ¿ok? Esa no es mi intención, sino hacer una comparación. Para la doctrina católica, la salvación es por medio de nuestras obras. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más nos sacrificamos, entonces tenemos ganado el cielo. Para la doctrina católica, todas las personas van a ganar el cielo por las obras que hagan en este mundo. Y eso es algo que no es de la Biblia. Eso será algo que ellos han puesto dentro de su doctrina, dentro de sus enseñanzas, pero no está como enseñanza bíblica. Claramente nos dice que todos aquí que somos creyentes, o si hay alguien que no es creyente, que también sepa que no somos justificados por hacer buenas obras. Somos justificados por creer en Cristo Jesús, que fue el único que hizo las obras y la hizo de manera perfecta. Entonces, yo soy salvo, he sido perdonado, ahora soy justificado. La Biblia me dice que soy santo, que la Biblia me dice que ahora soy hijo de Dios, no por lo que yo haya hecho, que le haya sorprendido a Dios. Wow, mira, Carlos, las cosas que ha hecho para que yo le dé la salvación. No. Es simplemente por haber creído que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque hay que entender claramente este asunto. Ahora Pablo nos está explicando, y en el versículo 13 hay algo que es importante. Dice la palabra en el 13, ¿verdad? En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y sus descendientes recibieron la promesa. Un momento, ¿qué promesa recibió Abraham? ¿Alguien me puede decir cuál fue la promesa? ¿Qué promesa le dio Dios a Abraham? Ángela levantó la mano. ¿Cuál era esa promesa? Sí, el texto mismo lo dice, de que él iba a ser padre de multitudes, o sea, él, como dice aquí, que él iba a ser el heredero, o sea, del mundo. Esa fue una de las promesas que Dios le dio a Abraham.
Claro, el heredero del mundo se refiere a que a través de Abraham muchas generaciones recibirían esa promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Que serán bendecidos. Incluso más adelante se habla más claro de esa promesa. Lo vamos a ver dentro de un rato. Pero la promesa en sí es justamente eso. Es lo que Dios estaba asegurando, que todas las personas que vengan por fe recibirían esa bendición eterna en él. En este caso, Abraham creyó a Dios y él ya ha recibido esa bendición eterna, aunque media todavía no completa, porque todo se completaría en Cristo. Pero vamos a mirar eso también. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero manifestar en este pasaje, en estos dos versículos, es que la palabra aclara que ni Abraham ni su descendencia se le dio la promesa por el cumplimiento de la ley, sino únicamente por creer. Entonces, así como Abraham fue justificado y se le contó su deuda de pecador como pagada solo por creer, así también nosotros también somos herederos de esa promesa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál promesa? La hermana acaba de decir. Por medio de la simiente de Abraham, todas las generaciones que creen serán bendecidas. Esa es la promesa. Dios le dice a Abraham, te voy a dar una promesa para ti y para tus futuras generaciones. ¿Por qué? Porque la promesa que te doy es que a través de tu simiente, todas las generaciones que creen serán bendecidas. Y entre esas generaciones que creen, estamos nosotros, que hemos creído en Cristo. Nosotros también somos hijos de Abraham en términos espirituales. ¿Por qué? Porque también somos parte de esa generación bendecida por Abraham, por fe en Cristo Jesús. Esa era la promesa. Tus generaciones, tu simiente venidera será bendecido por la fe. ¿Ok? Entonces, ahora yo le dije a alguien que leyera Gálatas 3, del 7 al 9, si me puede ayudar. Dale. Lourdes. Está abierto tu micrófono, déjalo así, está abierto tu micrófono. Amén. Amén. Dios bendiga a todos. Bendición. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y en la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo, en ti será bendita todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Amén. Se dan cuenta que Pablo es, como dice mi hermano Carlos, estoy de acuerdo, es consistente en lo que es el centro del evangelio, en lo que es la promesa de Dios. Pablo está hablando ahora a los cristianos de Galacia, en el libro de Gálatas, ¿verdad? En la carta de Gálatas, claramente, que lo acaba de leer mi hermana, dice, sin embargo, Gálatas, yo estaba leyendo ahora mismo Filipenses, pero es Gálatas 3, del 7 al 9. Dice, por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham, ¿sabe quiénes son los descendientes de Abraham? No solamente son los judíos por sangre, pero también nosotros, José, Teresa, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, somos descendientes de Abraham. Abraham es nuestro padre. Así que padre Abraham también, Abraham es nuestro padre, digamos así, espiritual, ¿verdad? Por la fe. Entonces, todos somos los descendientes de Abraham, son aquellos que viven por la fe, dice. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Las buenas nuevas que ha leído mi hermano, buenas nuevas o Evangelio es lo mismo, hablando de Cristo, ¿verdad? Dice, por medio de ti, esa era la promesa que le dio Dios a Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Y aquí está claro en el 9, así que los que viven por la fe, ¿cuántos viven por la fe aquí en Cristo? Amén. Nosotros. Mira lo que dice la palabra, los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Somos bendecidos por nuestra fe. ¿Qué dice Juan 8:56? Amén. Ángela.
Sí. Amén. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Amén. Mire, Jesús mismo está diciendo que Abraham ya había recibido esa promesa de que algún día él vería a Cristo, Internacional también. ¿no? Que algún día me vería a mí, dice Jesús, ¿verdad? Entonces se dan cuenta cómo todos aterrizamos a Cristo, y el que no aterriza en Jesucristo está aterrizando en un lugar equivocado, en una teología equivocada, en una vida cristiana equivocada. Todo debe enfocarse, concentrarse en Cristo Jesús. Si ya Dios le estaba hablando a Abraham que él iba a ver algo en el futuro, que era el mismo Cristo, y ahora Jesús está hablando en el libro de Juan que él mismo dice, me vería a mí, por fe. Entonces, estamos seguros que veremos a nuestro padre Abraham por fe cuando estemos en la presencia de Dios. Sí, mi hermana Ángela. Sí, pastor, entonces una pregunta. Entonces, nosotros como cristianos no debemos de tener temor a la muerte, porque más bien debemos de regocijarnos, porque como dice Jesús aquí mismo, él mismo hablando, que Abraham, o sea, él se regocijó porque vería los días cuando esté con el Señor. Claro. Entonces nosotros como cristianos nos tocaría actuar de la misma manera. Sí, es cierto lo que usted dice, no deberíamos. No deberíamos. Pero ¿por qué nos pasa de que tememos a la muerte? Porque vivimos en una naturaleza pecaminosa, vivimos en esa naturaleza que se quiere aferrar a este mundo temporal y no nos quiere dejar ver que hay algo mucho mejor después de esta vida terrenal. Yo, por supuesto que todos queremos estar sanos cuando nos enfermamos. Oramos para ser sanados. Y yo oro por usted. Si usted en este momento está enfermo o enferma, yo también voy a orar para que Dios la sane y lo sane. Pero tengo que entender cuál es la voluntad de Dios. Sin embargo, la palabra me llena de esperanza, porque me dice que pase lo que pase, yo estoy en buenas manos. No solamente para que Dios me sane, pero supongamos que me toca partir de este mundo, como dice mi hermana, también la palabra me da la seguridad de que lo que viene, lo que no es terrenal, es mucho mejor, duradero, eterno, porque no tiene comparación. Hay un versículo, yo no me lo sé de memoria, pero hay un versículo que Pablo habla de que nos espera algo mejor. Entonces, no, por supuesto, yo creo que a medida que vamos madurando en la fe, nos vamos haciendo más amigos de la muerte. Porque cuando todavía no estamos madurando en la fe, todavía nos sentimos como que somos enemigos de la muerte. Pero recuerden que no podemos tener vida eterna si no vamos a atravesar por este camino de la muerte. Ahora, ojalá que Cristo venga mientras estemos vivos, ¿verdad? Pero si no es así, igual vamos a estar con Cristo. Entonces, no se trata de decirle a los hermanos, no, ¿sabe qué? ¿Para qué oras para que te sanes si no tengas miedo a la muerte? Claro que tenemos miedo, justamente porque nuestra naturaleza es pecaminosa, pero el Espíritu nos quiere dar paz, nos quiere dar un solaz, una tranquilidad en nuestro corazón, que pase lo que pase, estamos en buenas manos. Amén. Depender de Dios. No sabemos lo que pasa mañana. No sabemos lo que pasará mañana. Pero lo que sí sabemos es que pase lo que pase, estamos en las manos de Dios. Amén. Así que, gracias, mi hermana Ángela. Entonces, la buena nueva o el evangelio, entonces para nosotros, ¿qué quiere decir estos dos versículos, 13 y 14? Quiere decir que somos herederos de esa promesa, porque todos los creyentes, óigalo bien, todos los creyentes, al estar en Cristo, nos convertimos en herederos de la promesa. Somos bendecidos
porque ya hemos sido justificados, hemos sido perdonados, se nos ha dado salvación y vida eterna solo por creer nada más. Solo por creer. Alguien por ahí usando términos humanos diría, aprovechen que la salvación está en especial, ¿no? Solo por creer nada más. Y es que, ¿sabe qué? Solo por creer nada más se nos hace difícil creer, porque tenemos la tendencia que queremos hacer algo para ganarnos las cosas. Pero la gracia no es un premio, la gracia es un regalo. Cuando el Señor nos da la salvación como gracia que Él quiere darnos a nosotros, nos da la fe para creer, nos trae a su reino, nos toca la conciencia, toca nuestro corazón, nos lleva al arrepentimiento. Él nos trae a través de esa gracia. Eso es un regalo, no es un premio. Un regalo porque no lo merecemos. Es simplemente un regalo de Dios para nosotros. Y qué bueno es valorar ese regalo de Dios. ¿Qué dice Gálatas 3:29? ¿Alguien tiene Gálatas 3:29? Teresa, por favor. Gálatas 3:29. Correcto. Perdón. Sí, está bien, tome su tiempo. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Ok, Gálatas 3:29. Y así vosotros sois de Cristo, ciertamente linajes de Abraham sois, y herederos según la promesa. Muy bien, otra seguridad más clara, ¿verdad? Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Claramente nos dice, si pertenecemos a Cristo, somos herederos de la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Salvación, vida eterna. Esa es la promesa que el Señor lo da, porque venimos al reino para que Él nos bendiga con esas verdades. Quiero leer Efesios, pero me gustaría que cuando yo lea Efesios, usted analice su propio yo, usted mismo de manera independiente. ¿Ok? Voy a leer Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 10. Pero antes del 4 al 10, voy a leer del 1 al 4. Porque miren lo que quiero que vea el antes y el después. ¿Ok? El antes de José y el después de José. ¿Qué quiere decir el antes? Cuando José estaba sin Cristo y el después ahora sin Cristo. ¿Verdad? Muy bien, vamos, perdóname José que te tomé de ilustración el día de hoy, ¿ok? Bien, dice Efesios, capítulo 2, dice lo siguiente, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus delitos y en sus transgresiones y pecados. Vamos, yo sé que la mayoría tiene su libro Reina Valera, su Biblia Reina Valera, y voy a leerlo de ahí para tener... Ok, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que éramos antes de venir a Cristo. ¿Ok? El pasado antes de Cristo. ¿Cómo era el pasado antes de Cristo? Era que estábamos muertos, dice, en nuestras transgresiones y pecados, andábamos conforme a los poderes de este mundo, o sea, todo lo que está gobernado por nuestra vida pecaminosa, impulsados, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestros propios propósitos. Éramos por naturaleza, y dice, objeto de la ira de Dios. Así andábamos antes de venir a Cristo. Pero ahora voy a leer el después de venir ahora en Cristo. Ahora que estamos en Cristo, versículo 4.
dice claramente, el 4 dice, pero Dios, no dice, pero tú, Teresita, pero tú, Ángela, pero tú, Diani, pero tú, Carlos, pero tú, dice, pero Dios, God, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por si acaso pone Pablo entre paréntesis, por gracia soy salvo, just in case. ¿No? Por si acaso quiero que sepan que por gracia son salvos. Y dice, y juntamente con él, o sea, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Mira, hasta está hablando del futuro ya. Versículo 7. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe y no de vosotros. O sea, eso no nace de ustedes. Diani no nació con fe para ser salva, ni ninguno de nosotros. Eso no nace de ustedes, dice. Pues es don de Dios, dádiva de Dios. O sea, Él es el que nos da la fe para poder creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que todo el crédito se los damos al Señor, por su amor y por su misericordia. ¿Algún comentario de eso, mis hermanos? Por favor. ¿Qué provoca eso en su corazón? ¿Qué les provoca esta verdad del Señor en usted? ¿Alguien tiene para decir algo, Carlos? Y después Ángela. ¿Cómo no valorar esa gracia, pastor, cuando ha sido todo por Él? Cuando yo estaba muerto en mis delitos, esclavo del pecado, Él me dio vida y hoy yo soy salvo en Cristo. Amén. Todo se lo agradezco yo a Él. Por eso valoro hoy yo lo que Él ha hecho por un muerto como yo. Amén. Muy bien. Bienvenida mi hermana Adela. Qué bueno verla. Gloria a Dios. Qué bien. Adela está aquí con nosotros también. No te preocupes. Estamos aquí todos. Gracias por estar con nosotros. Ángela, ¿quería opinar? Sí, se siente, un ejemplo, un regocijo enorme, porque como estaba diciendo el hermano Carlos, nosotros estábamos muertos, o sea, no teníamos vida. Éramos, como dice la palabra, trapo de inmundicia. O sea, éramos personas totalmente a espalda de Dios. Entonces ahora Él viene a darnos esta vida. Amén. Éramos objetos de la ira de Dios. Ahora somos objetos del amor de Dios. ¿Ah? Qué lindo, ¿no? Mis hermanos, recuerde Adela, estamos en Romanos capítulo 4, del versículo 17 hacia adelante, ¿ok? Para que también usted nos acompañe en algún momento con alguna lectura. Correcto. Entonces vamos a leer los versículos del 15 al 17. José, please. Romans chapter 4. Del 15 al 17, ¿ok? Okay. Oh, put on my mic. Okay. Te escuchamos. Okay. Because the law worketh wrath, for whereas no law is, there is no transgression. Therefore it is faith that is mighty by grace, to the end of the promise might be sure to all the seed, not to that the only which is of the law, but to that which is of the faith of Abraham, father of us all. Amen. As is written, I have made thee father of many nations, before him who he believed, even God, who quicketh the dead and calleth those things which he not as though they were. Ok. So, 15 al 17, mis hermanos. Pues la ley produce ira. ¿Se acuerdan que aprendimos en el capítulo anterior
que el propósito de la ley, o sea, de los 10 mandamientos, no es salvarnos. Pablo dice que más bien a través de la ley podemos ver nuestro pecado. O sea, cuán pecadores somos, porque al mirar los 10 mandamientos nos damos cuenta que somos incapaces. No quería usar la palabra inútiles, pero mejor voy a decir así: ustedes son incapaces y yo soy inútil de obedecerla perfectamente. ¿Se dan cuenta? De obedecerla perfectamente. Entonces, la ley, el propósito de los mandamientos no es para darnos salvación. El propósito de los mandamientos es hacernos ver cuán pecadores somos y cuánto necesitamos seguir cambiando, seguir siendo transformados por el Señor. Entonces, el versículo 16 dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Versículo 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen. Entonces, ¿qué entendemos ahí? Que la gracia y la justificación no por obras, sino por fe, ¿verdad? Incluso habla allí y menciona sobre el versículo 16. Yo lo quiero leer a través de la Nueva Versión Internacional, porque mire lo que dice: por eso la promesa viene por la fe, a fin de que la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que también son de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si existieran. Entonces, claramente vemos aquí que si la salvación, el perdón, la vida eterna, si es por cumplir la ley, entonces en vano es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Para qué entonces Cristo murió? Si los hombres tienen la capacidad de obedecer la ley de manera perfecta y según ellos la ley los salva, porque ese era el dilema que había en la iglesia, ¿verdad? Los judíos se aferraban a que era la ley que ellos tenían que darle mayor importancia, y no la gracia, sino la ley, ¿verdad? Porque ellos entendían que a través de la ley ellos eran salvos, pero no es así. La gracia y la justificación no son por obras, sino únicamente por fe. Entonces, vana resulta la fe en Jesucristo si los creyentes buscan ser justificados a través del mérito de las obras. Si no estamos aplicando, si nosotros creemos que por las obras vamos a ser salvos, supongamos que ninguno aquí es cristiano. Si creemos que por hacer buenas obras vamos a ser salvos, o ahora como cristianos, si creemos que haciendo buenas obras aseguramos nuestra salvación, entonces en vano es la obra de Cristo. En vano Cristo murió en la cruz del Calvario. Y eso es lo que yo quiero ponerlo muy en claro en esta noche, porque si la justificación es por obras, por hacer las obras, entonces la promesa de Dios queda anulada. ¿Qué promesa hay en Cristo entonces si nosotros vamos a ganar la salvación por obras? Si todavía pensamos que los que guardan los 10 mandamientos, cuando digo guardan, cumplen con los 10 mandamientos perfectamente, si creemos que ellos son los únicos que recibirán la promesa de salvación, Pablo dice que en vano entonces la fe en Jesús. En vano fue la obra de Cristo en la cruz. Primero, porque es imposible, mis hermanos, vamos a ser honestos en esta noche. Es imposible para todo ser humano creyente o no creyente obedecer los 10 mandamientos a la perfección sin fallar en ningún punto. Es imposible. A menos que alguien me haya dicho que el día de hoy
que ya van a ser las 7 de la noche, usted ha cumplido con los 10 mandamientos de manera perfecta. Bueno, usted me dirá, pastor, sí, yo lo cumplí. No maté a nadie hoy. Yo no he cometido adulterio hoy. Yo no he hecho esto, yo no he codiciado, yo he honrado a mi padre y a mi madre. De repente, como lo creían los judíos, puede ser, pero como lo dice Cristo y lo explicó Cristo, de repente hoy no hemos cumplido con los 10 mandamientos como pensamos que lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces, ya creo que eso hablamos anteriormente, y el que quiera puede revisar los videos anteriores de estas clases de Romano, porque ahí está bien explicado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, mis hermanos? Quiero decir que, segundo, que si el creyente es salvo por sus obras, entonces la fe y la obra de Jesucristo carece de valor. O sea, eso es lo que está tratando de explicar Pablo. Eso es el centro de su explicación de Pablo sobre este asunto de nuestra relación con Él. ¿Cuán orgullosos estamos de haber alcanzado la salvación o cuán agradecidos estamos de haber alcanzado la salvación? ¿No? Porque si estamos orgullosos de haber alcanzado la salvación, entonces usted alcanzó la salvación por méritos propios, sin la ayuda de Cristo. Pero si estamos agradecidos por haber alcanzado la salvación, entonces usted reconoce que lo ha alcanzado por obra de Cristo, por mérito de Cristo y porque usted creyó en Él. Ahora, el asunto es este. Pastor, es que a veces no entiendo yo este asunto. Bueno, vamos a hacerlo más fácil. ¿Cuáles son los requisitos de la salvación? ¿Cuál es el requisito que Dios, cuáles son las bases de las que Dios requería en todo ser humano para que tenga la salvación? Cuéntenme un poco, ¿cuáles son los requisitos que Dios exige para poder darle salvación a cualquier persona? Conversemos un poco de ese tema. ¿Cuáles son los requisitos? A ver, Ángela, Carlos, Nole, otra vez la pregunta es, ¿cuáles son los requisitos que Dios Padre requiere para darle salvación a cualquier persona? Ángela, Carlos y después Nole. O sea, yo creo que, un ejemplo, creer por fe. O sea, yo creer en el Señor por fe y Él ya hace el resto. O sea, yo no tengo que hacer nada. ¿Puede darnos de repente algún versículo, quizás no exactamente, completamente, pero para más o menos? Hay un texto bíblico que dice que si creyeren, ¿verdad? Será salvo. Sí, okay. No, está, yo creo que como no sé bien por ahí. Está bien, pero sí, si creyeres serás salvo, quiere decir si creyeres en Cristo, ¿no? En Cristo, claro está. Carlos también quiere decir algo. ¿Cuáles son los requisitos, mi hermano, para ser salvo? De acuerdo a lo que yo entiendo, bíblicamente es arrepentimiento y fe. Y son dos requisitos o dos dones de parte de Dios. Eso no viene por mí. Eso es dado por Dios, el arrepentimiento y la fe que yo deposito en Cristo. Pero como usted leía en Efesios 2:8, son requisitos, son dones que son dados por Dios, no por obras. O sea, no porque yo haga nada en lo absoluto, porque antes del versículo 8, habla de que yo estaba muerto. Un muerto no puede hacer absolutamente nada. Entonces, el requisito es, yo resumiendo, es arrepentimiento y fe, los cuales me lo da Dios. Muy bien, muy bien. Entonces, el arrepentimiento y cómo es posible nuestro arrepentimiento. Carlos, ¿cómo tú te has arrepentido y has confesado a Cristo? Pero ¿cómo ocurrió? ¿Cómo así te arrepentiste? ¿Qué pasó en ti para que te arrepintieras? Previo a mi arrepentimiento y a mi fe, previo a que Dios deposite esos dones en mí, yo tengo que renacer de nuevo. O sea, porque, como decía, yo estaba muerto y Dios, depositando su Espíritu Santo en mí, me hace nacer de nuevo. Entonces yo tengo que nacer de nuevo. Entonces Dios deposita fe y arrepentimiento en mí y yo entonces creo en Jesús. Bien. Ok, entonces lo que tú estás diciendo es que Dios puso fe en ti, convicción a través del Espíritu
para poder creer, arrepentirte, confesar tus pecados y recibir al Señor. Los requisitos de Dios es creer, arrepentirse y creer. Muy bien. Nole, si nos puedes ayudar ahí también. Dame un segundo. Te oímos, Nole. Espérate, que está sin micrófono ahora. Está sin micrófono. Conéctalo, por favor. Ajá, ok. Ahora. Ahora sí. Sí. Ellos Carlos y su esposa han abundado mucho en eso. Pero yo digo que cuando uno viene, hay que confesarlo con la boca, hay que declararlo. Claro. O sea, que tú tienes que arrepentirte, que se confesarle con tu boca, que será salvo. Exactamente. Delante de los hombres, o sea, uno tiene que de declararlo, explicarlo. Bien. A ver, mi hermana también, Silvia, quiere decir algo. Pastor, ¿es obediencia al Evangelio? Obedecer el Evangelio, obedecer su palabra. Bueno, obedecer el Evangelio sería lo que están diciendo los hermanos, ¿verdad? Creer en Cristo Jesús. Porque recuerden el pasaje, fácil, ¿no? Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, siga, Ángela, por favor. Sí, pastor. O sea, es como una aclaración que usted aclara un ejemplo. Ese declarar que habla nuestro hermano Nole viene a nuestra, o sea, se ejerce después de que nosotros somos regenerados por el Espíritu Santo. Porque primero dice la palabra, nosotros estamos muertos. Si no hay una regeneración del Espíritu Santo en mi vida, yo no puedo declarar, o sea, a Jesucristo como mi Salvador. Claro, por eso mencionamos el antes y el después de Efesios. Y yo los invito a que en su lectura bíblica, en su tiempo de devocional, lea Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Y tómelo, le voy a ayudar poniéndolo de esta manera. Del 1 al 4 es lo que éramos. Y del 1 al 4 es lo que éramos. Y del 5 al 10 es lo que somos. A ver, ahí podemos encontrarnos con esa verdad. ¿Cómo es que yo vine a la salvación? ¿Cómo es que yo obtuve mi salvación? Porque cuando yo hablo cuál es el requisito de Dios, el requisito de Dios es que como los seres humanos han pecado, un ser humano perfecto tiene que pagar por esos pecados del mundo. Y como ninguno de nosotros éramos perfectos, no pudimos pagarlo por nuestra propia cuenta. El único que era perfecto era Cristo. Por eso Cristo tenía que ser hombre y tenía que ser Dios a la misma vez. Y ya Dios había mostrado desde el Antiguo Testamento cómo era que el pueblo podía recibir perdón de Dios. ¿Cómo era que el pueblo recibía perdón de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo el pueblo recibía perdón en el Antiguo Testamento? Teresa tiene que decir algo, luego Carlos y luego mi hermana Ángela y luego Adela también, ¿no? ¿Cómo recibía el pueblo de Dios perdón de sus pecados en el Antiguo Testamento? Muchos daban sacrificio. Había que sacrificar. ¿Pero qué sacrificaban, Teresa? ¿Qué sacrificaban? Ovejas, ellos sacrificaban varios animales para diferentes pecados. ¿Cuál era la condición que tenía que tener esos animales? Tenían que no tener ninguna mancha y ser perfectos, en otras palabras, ¿verdad? No podían tener ningún defecto, perfectos desde nacimiento. Carlos y después Ángel y después Adela. Estamos hablando de los... Yo le cedo mi espacio a otras personas porque la hermana Teresita me quitó lo que yo iba a decir. Es perfecto. Ah, bueno. Bueno, Teresa está aprendiendo a leer pensamientos, ¿ah? Muy bien, Teresa. Felicito. Coger, Ángela. Sí, aunque lo que yo iba a decir lo dijo nuestra hermana Teresa, pero también se requería de que hubiera derramamiento de sangre.
Ese era uno de los requisitos, de que se derramara sangre, como dijo nuestra hermana Teresa, de un animal sin mancha, intachable. Perfecto, intachable. Adela, ¿quiere decir algo? Ah, bueno. No te oímos, Adela, no te oímos. Pon tu micrófono. ¿Me oye? Perfecto. Sí, no, yo iba a decir lo mismo, sacrificio de un animalito inocente, perfecto, y su sangre era lo que limpiaba. Muy bien, gracias, mi hermano. O sea, ya podemos cerrar e irnos. El requisito de Dios era que debía ser algo, o alguien, en este caso un animal, perfecto, sin mancha, sin defecto, con las dos orejas bien puestas en su sitio, con todo si era una vaca perfecta. Si era una oveja perfecta. Es más, los sacerdotes revisaban esa oveja, hasta las patas se las revisaban para ver si estaban perfectas, en perfectas condiciones, sin mancha. Y entonces, como los seres humanos pecaron después de Adán, ¿dónde encontramos entonces a ese ser humano perfecto? Yo votaría por el Papa, pero me he dado cuenta que el Papa no es perfecto. Yo votaría por el pastor Palacio, pero está peor todavía. Entonces, ¿quién podrá salvarnos? Como dice, no me digan el Chapulín Colorado, eso ya es un viejo. El único perfecto que puede cumplir los requisitos de Dios para que tú y yo seamos salvos se llama Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Entonces, si ese requisito lo cumple únicamente Cristo, ¿cómo yo pretendo asegurar mi salvación con mis acciones si yo todavía sigo siendo imperfecto? Entonces, eso es lo que Pablo nos está diciendo. No es por la ley, no es por las obras, es por la obra de Cristo Jesús. Y no sé si alguien le di Romanos 23, 25 para que leyera. Romanos 3, 23 y 25. Romanos 3, versículos del 23 al 25. Ya. Lo lea Ángela entonces. Lo lea Ángela, por favor, léalo. Sí. Romanos 3, del 23 al 25. Sí, dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Muy bien. Entonces, se dan cuenta que Pablo sigue siendo consistente de decir en esos versículos, claramente está diciendo Pablo allí que todos han pecado y como todos habían pecado y como todos estamos en privado de la gloria de Dios, pero por su gracia, únicamente por la gracia de Dios, somos justificados. ¿De qué manera? Gratuitamente. Gratuitamente. Dice, ¿mediante qué? ¿Mediante qué somos justificados gratuitamente? Mediante la redención. ¿Y qué redención? Esa sangre derramada por Cristo para cubrir mis pecados, redimirme de la culpa. Y eso lo hizo Cristo. Y si Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe, ¿cómo se recibe todo eso que ha hecho Cristo? Por la fe únicamente. Por la fe únicamente. Entonces, mis hermanos, eso que el Señor requería de uno, no lo podíamos hacer nosotros, lo hizo Cristo. Entonces, no se logró en base a lo que el ser humano haya hecho, sino en base a lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, ¿qué cosa logró Cristo en la cruz con su muerte? ¿Qué cosa es lo que ha logrado?
¿Alguien me puede decir? Adela y después Ángela y después mi hermana Silvia. Ángela, ponga su micrófono. ¿Qué cosa es lo que ha logrado Cristo en la cruz del Calvario? Reinstalar o recobrar la unión del hombre con Dios. Amén. Antes éramos enemigos, éramos objetos de la ira de Dios. Ahora somos objetos de su amor, de su comunión. Ahora Él nos ha traído a su reino, ha restaurado, como dice mi hermano. Y todo ha ocurrido, ¿por qué? Por fe, gratuitamente en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Yo quiero decirles algo, mis hermanos, para poder avanzar un poquito, porque el 18-22 nos lleva a otro punto. Ahora que somos cristianos, eso no quiere decir que ahora que somos cristianos nosotros no debemos hacer buenas obras, sino que entendamos claramente esto. Ahora que somos cristianos, nuestras buenas obras que glorifiquen a Dios, esas obras que glorifican a Dios, no son para asegurar nuestra salvación. Ya la tenemos, ya Cristo hizo esa obra perfecta. Las buenas obras que nosotros hacemos ahora como cristianos, las hacemos porque es nuestra responsabilidad para poner en evidencia que somos hijos de Dios. Yo como pastor espero que ustedes ya creen en Cristo, hagan buenas obras, pero no pensando que ustedes con eso van a asegurar su salvación. No, ustedes tienen que hacer esas buenas obras porque es su responsabilidad, porque de esa manera ustedes manifiestan que son hijos de Dios y de esa manera los demás los van a ver diferentes. Esa es la manera que nosotros nos diferenciamos de los que no son creyentes. Entonces, no es que hacemos buenas obras para asegurar la llave del cielo. Hacemos buenas obras para dar testimonio de aquel que nos abrió la puerta de los cielos. Es nuestra responsabilidad y yo espero que usted lo entienda de esa manera el día de hoy. Usted hace buenas obras, es su responsabilidad hacerlo, porque de esa manera usted manifiesta que entonces usted es un hijo de Dios. Porque la palabra que dice, la palabra dice, por los frutos lo conoceréis. ¿Cómo nos van a conocer los que no son cristianos, que nosotros somos cristianos, si no es por los frutos? Para eso hagamos buenas obras, para que los demás den testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Bueno, voy a asignar otros versículos. No me dejen hablando solo, por favor, ¿ya? Vamos a opinar, vamos a continuar con estos versículos. Le voy a pedir entonces a Adela que me lea Romanos, Adela, capítulo 4, versículos de 18 al 22. ¿Ok? Adela me lee Romanos 4, 18 al 22. Luego Silvia, léame por favor Génesis, capítulo 17, versículos del 15 al 19. Luego le voy a pedir a mi hermana Diani que me lea Romanos, capítulo 4, versículos del 23 al 25. Nole, por favor, ayúdame con Isaías 64. Un pastor, Ya. del 23 al 25. Sí, mi hermano. Ok. Nole, Isaías 64, 6-4, versículos 5 y 6. Efesios 2, otra vez Efesios 2, versículos 8 y 9. Luego le voy a pedir a Teresa que lea Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y mi hermana Ángela, Salmo 25, 11. Eso es todo lo que tengo para esta parte que estamos estudiando. Que no se entiende el tuyo. Entonces vamos a... Carlos, quiero que quiere decir algo. Carlos, ¿te oímos? Una preguntita nada más, pastor, antes que vayamos a los otros versículos. Sí. El versículo 16, creo que le escuché decir cuando usted lo leyó, que hablaba de una garantía. ¿Eso quiere, Pablo está hablando ahí de la seguridad de salvación? Por supuesto. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia
quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Quede garantizado. Creo que si nosotros somos justos y fieles a nuestro idioma español, nosotros hablamos español, y si somos justos en nuestro idioma español, que la Biblia está traducida en español, la que estamos usando el día de hoy, cuando dice, todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de un presente eterno, de un presente que está ahí presente todo el tiempo. No dice que tenemos vida temporal o tenemos vida eterna si es que nos portamos bien. No dice nada de eso. Usted se tiene que portar bien. Por último, tenemos que portarnos bien. Eso ya está entendido. Pero no es porque nos portamos bien que el Señor nos promete salvación y vida eterna. Es por la fe en Jesucristo. Amén. Bien, vamos a leer 18 al 22. Romanos 4, 18 al 22. 22. Ok, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Me oye? Sí, sí. Ok. El 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Muy bien, muy bien. Entonces, mis hermanos, vamos a mirar, porque Pablo sigue poniendo como ejemplo la vida de Abraham. Este asunto no solamente de la salvación, pero este asunto del caminar. ¿Cómo debe caminar un hijo de Dios? Nosotros debemos caminar por fe, dice, no por vista, dice también un pasaje, ¿verdad? Entonces, aquí claramente nos está resaltando cómo ha sido esa vida de fe de Abraham. ¿Qué me dicen ustedes? No sé, ¿qué han entendido sobre lo que mi hermana ha leído? ¿Cómo ha sido esa vida de fe de Abraham? Si quieren, yo lo puedo resumir rápidamente para que ustedes a ver qué opinan. Dice claramente, desde el 22, ¿verdad? Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia, y eso de que lo tomó en cuenta se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó entre los muertos. Creo que yo me adelanté un poco. Dice, contra toda esperanza Abraham creyó, esperó, llegó a ser padre de muchas naciones. Así de numerosa será la descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconoció que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara ante la promesa de Dios. No vaciló como un incrédulo, plenamente convencido, reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. O sea, ¿qué podemos? A ver, ayúdenme. ¿Qué resaltamos en la fe de Abraham, en ese caminar de fe de Abraham? ¿Alguien? ¿Qué resalta usted de la fe de Abraham? José levantó la mano. ¿José levantó la mano o te estaba rascando la cabeza, mi hermano? Ah, ok, está bien. ¿No hay nada que decir? A ver, Adela, Ángela, ¿qué resalta usted de la fe de Abraham? A ver, cuéntenos, Adela. Abraham, lo imposible, yo creo que él vio lo imposible y lo puso debajo de lo posible con Dios. Él veía que su esposa ya estaba vieja y él también, pero él creyó en lo que el Señor le dijo. Claro, 90 años ya sería incapaz de por medios naturales salir embarazada. Ok, Ángela, ¿verdad? Y después Lourdes quería decir algo. También Lourdes, ¿verdad?
Muy No he bien. dicho nada, pero Sí, sí, hay que resaltar la consistencia de la fe de Abraham, porque él había creído en el Dios de Israel, o sea, él había creído en el único Dios. Entonces, su fe se fundamentó ahí, en esa creencia de él. Muy bien. Creerle a Dios. Lourdes, si quiere añadir algo más, mi hermano. Yo sé que está en su corazoncito decirnos algo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué opinamos, Lourdes, sobre la fe de Abraham? ¿Qué resaltamos? que eso era una promesa de Dios, pastor. Era una promesa de Dios. Y él le creyó. Sí, amén. Entonces, muy bien. Gloria a Dios, porque en su palabra tenemos muchas promesas de Dios para nuestro beneficio. ¿De verdad le creemos a Dios como creyó Abraham? Lo interesante es que Abraham creyó muchas promesas que él, mientras estuvo en vida, no la pudo ver. Pero la creyó. Siguió creyéndole a Dios. Muchas cosas vio, pero muchas cosas no lo vio por su edad y murió. Pero aún así, él creyó inclusive hasta lo que no podía ver, solo porque Dios se lo había prometido. Solo porque Dios se lo había prometido. Y eso lo llevó a la obediencia. ¿Se dan cuenta el orden? Por creer, él es justificado. Y ahora por ese creer en el Señor, lo lleva a obedecer, aún sin poder ver, mientras estuvo en vida, lo que el Señor había prometido. Entonces, eso es tremendo. No podemos, podemos caminar nosotros así todos los días de nuestras vidas, creyéndole a Dios sus promesas, porque aunque no veamos con nuestros propios ojos el cumplimiento de las promesas, de las diversas promesas de Dios, seguimos caminando creyéndole a Dios. Eso es tremendo. Y justamente nosotros, el Señor nos ha prometido, desde que hemos creído en Jesucristo, en la vida eterna, la salvación y vida eterna. Caminemos creyéndole a Dios. Usted siga caminando, usted siga avanzando, usted siga creyéndole a Dios, porque si Él lo trajo, no lo trajo para dejarlo abandonado. Él lo trajo para seguir encaminándonos a todos nosotros en ese camino hacia la ciudad celestial, como prediqué un domingo atrás, hacia esa ciudad celestial. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice Génesis 17, del 15 al 19? A alguien que le asignó. Génesis 15, 6 era. Génesis 15, 6. Después, Génesis 22, del 1. ¿No asigné esos versículos? No, usted dijo Génesis 17, del 15 al 19. Ok, perdóneme entonces. Me faltó mencionar dos. A ver, ayúdame, Diani. Génesis 15, 6. Antes vamos a leer esto. Génesis 15, 6. Y después mi hermana Silvia, Génesis 22, del 1 al 5. ¿Ok? Por favor. Génesis 15, 6. Sí, vamos a leer eso primero. Génesis 15, 6 y después Génesis 22, del 1 al 5. Ok, Génesis 15, 6 dice así. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bien. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Muy bien. Génesis 22, del 1 al 5. Génesis 22. Del 1 al 5. Ya. Dice, aconteció después de estas cosas que aprobó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enmaldró su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña
para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Muy bien. ¿Cómo vemos ahí que Abraham le creyó a Dios? ¿Qué cosas hizo Abraham que nos demuestra que él le creyó a Dios? ¿O Carlos? Les dice en el último versículo, les dice a sus sirvientes, yo iré al monte con el niño, con Isaac, y regresaremos después. O sea que ahí está donde él le cree a Dios, él regresará con su hijo. Él no lo fue a matar. En su corazón él creía que Dios, la promesa que Dios le había dicho, le había dado. Muy bien. Él se levantó de madrugada, ¿verdad, Ángela? Una pregunta, pastor. Sí. ¿Por qué Dios le dice a Abraham, toma tu hijo, el único que tienes, donde ya Abraham tenía otro hijo? Porque él específicamente le dice a Abraham en ese momento, toma tu hijo, el único que tiene, porque Abraham tuvo otro hijo con su criada. Claro. Recuerda que ya le había prometido Dios anteriormente que la promesa iba a ser a través de Isaac. Y Dios estaba considerando que Isaac era ese hijo unigénito de Abraham. Es verdad, ya Abraham había tenido otra hija, pero no porque estaba adaptado al plan de Dios en sí, sino que era el plan de Sarita, nuestra hermana Sarita, ¿verdad? Que quiso hacer su revolú en su casa. Dijo, Abraham, Dios nos ha prometido un heredero, así que alístate que te voy a dar a mi sirvienta, porque yo no puedo parir. Sarita trató de ayudar al Señor. Pero miren los detalles de cómo Abraham creyó a Dios. Número uno, dice que después de recibir lo que Dios le había pedido, se levantó de madrugada. O sea, ya un hombre decidido. Se levantó de madrugada, ensilló su asno, cortó leña y junto con sus criados, Isaac se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Obediencia, creerle a Dios. Eso creer lo lleva a la obediencia. ¿Se dan cuenta el orden? Tenemos que creer para ser obedientes. Luego dice, al tercer día Abraham alzó los ojos, vio el monte, luego le dijo a sus sirvientes, ¿verdad? Que se queden ahí, como dice Carlos, regresaremos. Él estaba completamente seguro de que lo que había prometido Dios se iba a cumplir. Él no sabía cómo. Él podía haber pensado hasta que Dios era capaz hasta de resucitar a Isaac, pero eso no le iba a impedir a él que obedezca a Dios, porque era tan fuerte su fe en Dios que él obedeció con todos los detalles, pero eso fue una prueba de que la obediencia es el resultado de creerle a ese Dios verdadero. Ese es el resultado. Aunque parezca difícil, aunque parezca tonto o una locura, ¿verdad? Aunque parezca una locura, pues bueno, Abraham obedeció porque él siempre le creyó a Dios. Aunque parezca una locura en nuestras vidas, las circunstancias que pasamos, siga caminando y obedeciendo a Dios. Aunque él no físicamente él no lo mató al hijo, pero ¿cómo te explico? En la obediencia, llevarlo a la mano y ponerlo allí, ya para Dios ya lo había sacrificado. Exacto. Bueno, sí. acuérdense que el ángel detiene la mano. Sí. O sea que él en ningún momento dejó de obedecer por la fe que tenía en Dios. Ya había consumido, ya se había consumido eso. Yo sé que usted lo puede aplicar eso a diferentes circunstancias de su vida. Aquí lo que resalta es la fe de Abraham. Amén. Esto también tiene que resaltar en nuestra vida. Nuestra fe, hasta donde nosotros caminamos creyéndole a Dios en todas las circunstancias de nuestras vidas. Bien, vamos a avanzar entonces. Génesis
17, del 15 al 19. Génesis 17 era una señora. ¿No se anota el nombre ahí? Génesis, Lourdes, era Génesis 17, del 15 No, al 19. Lo el puede mío leer. era Efesios 2 del 8 al 9, es el mío, pero si tengo que leer Génesis 17, lo leo. No, le doy 2 lecturas para usted, César. Usted está bendecida el día de hoy. Ay, amén. Porque hace tiempo que no la vemos, mi hermano. ¿Okay? ¿Verdad que sí? Ajá. Génesis Génesis 17, del 15 al 19. Ajá. Amén. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer no la llamas Sarai, más Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre el rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijos, y Sara ya de 90 años ha de consumir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Amén. Bien, solamente para resaltar algo en la vida de Abraham. Él creyó a Dios, tenemos muchas pruebas de la fe de Abraham, pero también tenemos muchas pruebas de su naturaleza pecaminosa. Muchas veces también él pecó delante de Dios. Creo que eso debe hacernos ver que todo cristiano tiene que seguir caminando creyéndole a Dios y que nosotros no es que somos perfectos, pero seguimos en ese camino. Porque Abraham también cometió pecado. Abraham también dudó en algún momento, pero aún así él continuó el camino creyéndole a Dios constante. Y esa es nuestra realidad, ese es nuestro diario vivir. O sea que no nos desanimemos si en algún momento estamos débiles en nuestra fe, pero que el Señor nos siga animando más bien para continuar y seguir adelante, fortaleciendo nuestra fe en toda circunstancia. ¿Ok, mis hermanos? Entonces vamos a terminar ya casi unos 10 minutitos más terminamos. Vamos a leer los versículos de Romanos 4 del 23 al 25, que ya con eso terminamos el capítulo 4. Romanos 4, 23, 25. Ok, dice así. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bueno, entonces, somos justificados, ¿verdad? Y que no solamente la justificación es para Abraham, sino también para nosotros. También nosotros estamos justificados por creer en Cristo Jesús. Entonces, en ese aspecto, seguimos el ejemplo de Abraham, creyendo que Dios nos ha prometido salvación y vida eterna y ya estamos, ya hemos recibido esa promesa por creer, no en base a nuestras obras de justicia, sino en base a la obra expiatoria de Cristo, a lo que Él ha hecho. Esa es nuestra base de haber recibido salvación y vida eterna. Tanto como Abraham, así también nosotros por creer hemos sido justificados, y no por nuestras obras, sino por creer en la obra de Cristo Jesús. Alguien le pedí que leyera Isaías, capítulo 64, del 5 al 6, y después Efesios 2, del 8 al 9. De 5 al 4. De 5. Saliste al encuentro
de que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojas porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por Bien. largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Bien. No sé si podemos nosotros estar muy claros en estos versículos, porque aquí lo que Isaías está manifestando, dice, sales al encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan tus caminos, pero te enojas si persistimos en desviarnos de ellos. ¿Cómo podremos ser salvos? Y es verdad. ¿Cómo nosotros podemos mantener la salvación si la verdad es que somos imperfectos? Cuando Pablo dice, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Es el pecado que vive en mí. Entonces, y Pablo mismo dice, no es que lo haya alcanzado todo, sino que sigo adelante, dejando atrás. O sea, Pablo lo que nos dice es una descripción clara de lo que sucede en cada uno de nosotros. Pero esa es una lucha que estamos viviendo constantemente. Una lucha que vivimos entre la carne y el espíritu. Entonces, y Dios sabe esa situación nuestra. Dios lo sabe. Entonces, Dios sabe que vivimos en esa lucha. Por eso que nuestra fe y nuestra confianza está, qué bueno que está en Cristo Jesús y no en nosotros. Qué bueno que está en Cristo Jesús. La salvación y la vida eterna y no en nosotros. Levante la mano si usted se da cuenta que hay una lucha dentro de su ser entre la carne y el espíritu. Amén. Bueno, mi hermano, cuidado, Carlos, que usted está manejando. No levante la mano. Él quería levantar las dos manos. Parece que la lucha de él es mayor que la de nosotros. Pero hay una lucha. Vamos a tomarlo como términos de guerra. Esto lo aprendí de un pastor que predicó el otro día algo así. Mire, vamos a tomarlo como en términos de guerra. Y José sabe eso porque José es un veterano. Mire, cuando no éramos creyentes, ¿ok? Cuando vivíamos en el mundo, estábamos librando una guerra. ¿Sabe qué guerra estábamos librando? La guerra del pecado contra la salvación. Porque no queríamos venir a la salvación. No, yo estoy bien aquí, mi merenguito, mi bachata, mi traguito, mi vacilón por aquí, por allá, qué iglesia, qué esto, qué Cristo. Yo estoy joven todavía, déjame vivir la vida loca, ¿verdad? No, que había una guerra, no quería, me oponía a las cosas de Dios. Estaba en guerra, estaba luchando contra eso, porque no quería, ¿verdad?, que la salvación venga a mi vida. ¿Y sabe por qué también era una guerra? Porque era imposible que yo ganara esa guerra, o sea, la guerra contra la salvación sería imposible que la ganara la guerra para alcanzar la salvación sería imposible que la ganara con mis propios medios. Pero ahora que somos cristianos, también estamos luchando una guerra, pero una guerra del pecado contra nuestra salvación. Ya tenemos la salvación, pero esa naturaleza pecaminosa, el pecado que habita en nosotros todavía que no ha muerto, siempre quiere oponerse a las cosas espirituales. Entonces siempre quiere apartarnos de nuestra salvación, esa naturaleza pecaminosa. Pero ¿sabe qué? Esa guerra no la vamos a perder. Perderemos algunas batallas por el pecado que hay en nosotros, pero la guerra no la vamos a perder. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con nosotros. ¿Se da cuenta? Cuando no estábamos en Cristo, no podíamos ganar esa guerra de venir a la salvación por nuestros propios medios. Pero ahora que estamos en Cristo,
No podemos perder esa guerra de que volvamos nuevamente al pecado. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa guerra, mis hermanos, no se acaba mientras Cristo no venga, mientras Cristo no vuelva. ¿Por qué? Porque esa guerra seguirá estando en nosotros hasta el día que Cristo vuelva. Porque solamente cuando Cristo vuelva, nuestros cuerpos serán glorificados. ¿Qué quiere decir cuerpos glorificados? Si hablamos de Adela, por ejemplo, el cuerpo glorificado en Adela va a ser una mujer donde su pensamiento ya no tendrá ni siquiera una pizca de pecado. Será un pensamiento santo y perfecto, un corazón santo y perfecto, unas palabras santas y perfectas, acciones santas y perfectas. Eso es un cuerpo glorificado. Pero mientras vivimos en el cuerpo corruptible en el que vivimos por el pecado, es imposible que nuestros pensamientos no se alteren en algún momento o no se afecten en algún momento por el pecado. ¿Se dan cuenta? Por eso que debemos aferrarnos y creerle a Cristo por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Eso no quiere decir que no sigamos avanzando. Seguimos avanzando y cada vez que nosotros nos aferramos a esta palabra, vamos a estar más fuertes en nuestra fe. Por eso que yo puse para el día de hoy, si sientes que tu fe está decayendo, mira, esta es la que nos sostiene. Esta preciosa palabra es la que nos sostiene. No lo que yo diga, lo que dice la palabra de Dios. Las promesas del Señor. Así que seguimos avanzando. Efesios 2, 8, 9, hermano. Amén. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es de don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Muy bien. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y después prepárese el Salmo 25, 11. 1:9. Teresita. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan. Yes. First John. First John. First John 1. Yes. Okay, 19. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Saben cuál es la clave para que nosotros sigamos siendo santificados y cada vez seamos mejores cristianos, ya que estamos en esta lucha, ¿verdad? Que hemos hablado hace unos momentos. Confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados, porque si decimos que no hemos pecado, no le está haciendo mentiroso a nadie, le está haciendo mentiroso a Dios y su palabra no está en usted. Ahora, interesante este punto. Ya uno de estos días traeremos un sermón basado en el libro de Juan. Interesante porque, miren, yo quiero que usted aprecie lo que dice la palabra. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿De qué manera es fiel? Y es justo. ¿De qué manera? Es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Señor, vengo a ti para que perdone mis pecados. Perdóname, Señor. Pero el Señor no solamente nos perdona. Él no es solamente fiel y justo para perdonarnos, sino también dice y limpiarnos de toda maldad. O sea que cuando yo vengo y reconozco ante el Señor, Señor, perdóname por el pecado que he cometido el día de hoy, ¿sabe lo que está haciendo Dios? Me está perdonando, pero también me está limpiando. O sea que cada vez estoy quedando más limpio.
cada vez voy a quedar más limpio y más limpio y más limpio al punto de que voy a seguir creciendo en santidad. No, y si alguno pecare, abogado tiene. Ah, bueno, es el que le gusta Nole, siempre lo menciona. Él ya tiene su abogado fijo ya. Es que es verdad, pues, mis hermanos. Eso no está ahí como adorno. Créalo, créalo. Y yo sé que cuando usted lo cree, a usted no le va a dar ganas de abusar de eso y de pecar deliberadamente. A usted no le va a dar ganas de eso. ¿Usted sabe qué le va a dar ganas? Al contrario, de darle gracias a Dios por haberlo escuchado. Y Señor, me voy a seguir adelante porque cuando el Señor me perdona, también te estoy enviando a la misma. Entonces, no se trata de, pastor, guárdeme ese versículo, no me lo diga porque si no se dañan los hermanos de comunidad. No, ¿por qué lo voy a guardar si es la palabra de Dios? Pero entendemos en su correcta interpretación. Ahorita de seguro que caemos todos de rodillas para darle gracias a Dios. Y eso no nos va a llevar a querer ser irresponsables en querer pecar, sino más bien no vamos a querer pecar por el amor que el Señor nos muestra, Carlos. Sí, pastor, y ahí yo puedo ver también cómo eso viene siendo una victoria también, porque es el Espíritu de Dios quien nos trae al arrepentimiento, ¿sí o no? Amén. Claro que sí. Es el mismo Señor que nos trae el arrepentimiento, porque mientras su Espíritu está en nosotros, ¿qué está haciendo? Nos convence, nos constriñe, como dicen muchos, nos redarguye, ¿verdad? Es la labor del... Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dios es que está obrando para que nos mantengamos en el camino. Porque mientras Dios no obre, ¿cómo nosotros vamos a saber si de verdad estamos en el camino perfectamente o estamos caminando como debe ser? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Le dice a Nole, yo sé que tú estás diciendo que tienes abogado, pero por aquí no vas, por aquí no vas. Es el Espíritu que va redarguyendo, va convenciendo, nos va hablando, nos va diciendo, lo que hiciste no estaba bien. Mejor que te arrepientas o es mejor que pidas perdón para que sigas adelante. ¿Se dan cuenta que Dios envuelto en nosotros todos los días? No hemos venido a su reino para estar abandonados. Hemos venido a su reino y Él nos cuida y nos guarda y nos sigue guiando. Vamos a cerrar con Salmo 25, mis hermanos. Sí, por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. Amén. David dice eso. Señor, por amor a tu nombre, perdona mi iniquidad. O sea, Señor, yo sé que he pecado contra ti, pero perdóname. No para que yo me esté contento hoy, sino por amor a tu nombre, para que tu nombre siga siendo exaltado. Amén. Así que, mis hermanos, no sé, vamos a cerrar entonces el día de hoy. Yo quisiera traer dos preguntas. ¿Cómo has logrado ganar tu nueva identidad de hijo o de hija de Dios? ¿Cómo has logrado ahora ser un hijo o una hija de Dios? ¿Cómo lo has logrado? ¿Alguna opinión? Que sea una respuesta de alguien. ¿Cómo has logrado ser hijo o hija de Dios? ¿Alguien que responda? De repente Adela, de repente Teresa, de repente... A ver. ¿No le quiere decir algo? Pues no, ¿eh? Bueno. ¿Cómo has logrado ser hijo de Dios? Bueno, yo por la fe y por su sangre y por el perdón. Amén. Amén. Por la fe, por su sangre y su perdón. Amén. Otra pregunta, a ver. Otra pregunta. ¿Confías en las promesas de Dios? ¿Y quién o qué te convence de esa verdad? ¿Confías en las promesas de Dios? ¿Y quién o qué es lo que te convence de esa verdad? Mi hermana Ángela. Yo confío en la promesa de Dios porque me convence su propia palabra. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Y eso debe ser siempre así. Es la palabra la que nos convence de esta verdad.
Hemos terminado el capítulo 4. Vamos a seguir todo el libro de Romanos hasta terminar el capítulo 16. Así que yo les pido que sigan, anímense, vamos a seguir porque esto es lo que nos fortalece, esto nos da la fe, nos da la seguridad, nos ayuda para seguir perseverando, para seguir avanzando. Nos dice quiénes somos, pero también nos dice quién es Dios y nos enseña nuestra relación con Dios. Así que vamos de versículo en versículo aprendiendo y dejando que el Señor sea quien nos guíe a través de su palabra. Amén. Muy bien. Vamos a pedirle entonces a mi hermano Nole, si puede cerrar con una oración, por favor. Amén. Con una oración. Amén.